El capítulo 267 de Valle Salvaje se convierte en un mosaico de tensiones donde cada personaje enfrenta sus dilemas más profundos. José Luis, cegado por su ambición, confía en Victoria para calmar los conflictos mientras sueña con el Consejo Real, sin advertir que sus propios movimientos lo acercan a la ruina. Adriana, en un acto de valentía, acepta el trato pero lo condiciona a la libertad de Irene y el amor de Bárbara, enfrentando a José Luis con un dilema imposible. La tragedia personal de Bárbara y la incertidumbre de Leonardo reflejan cómo el amor verdadero se estrella contra los muros del poder. Al mismo tiempo, el secreto de Matilde y Martín se tambalea tras ser descubierto por Pedrito, cuyo hallazgo inocente amenaza con desatar un escándalo que Victoria ansía explotar. Tomás, símbolo del pasado oscuro, vuelve a arrastrar a Luisa al filo del precipicio con su chantaje y sus planes de robo, poniendo en peligro la relación con Alejo y la estabilidad de la casa pequeña. La sombra del crimen se intensifica cuando Úrsula activa su plan mortal, la emboscada contra Ana. La joven, única testigo capaz de hundirla, camina hacia un destino incierto, mientras Rafael lucha contra reloj por protegerla y honrar la memoria de Julio. El episodio nos muestra cómo cada hilo de la trama se entrelaza en un nudo de secretos, traiciones y decisiones fatales. Nadie está a salvo. La ambición, el amor y la justicia chocan con una violencia contenida que promete estallar. El futuro del valle depende de quienes se atrevan a enfrentar la verdad, aunque hacerlo pueda costarles la vida. Adriana caminaba por el pasillo principal de la casa grande con paso firme. Había tomado su decisión y no pensaba retractarse. El recuerdo de las palabras de Mercedes resonaba en su mente. Si vas a aceptar el trato de José Luis, ponle condiciones. No regales tu libertad ni tus tierras sin asegurarte de que tu familia también reciba justicia. Ahora había llegado el momento de enfrentarse al hombre que tantas veces la había manipulado. José Luis la recibió en su despacho con una sonrisa satisfecha, convencido de que Adriana estaba a punto de rendirse a su voluntad. «Me alegra que hayas venido, hija mía», comenzó con tono paternalista, acomodándose en su sillón. «Sabía que terminarías comprendiendo que mi propuesta era lo mejor para todos». Adriana se mantuvo erguida, sin dejarse intimidar por su presencia. «Acepto el trato», dijo con voz clara. José Luis entrecerró los ojos, sorprendido por la frialdad con que lo dijo. «Acepto entregarte las tierras y perdonar la deuda, pero tengo una condición. Tu hija Irene romperá el compromiso con Leonardo». El rostro de José Luis se transformó en un instante. La sonrisa desapareció, sustituida por un gesto de incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», exclamó. «Ese compromiso es lo que nos garantiza la entrada al Consejo Real. No puedes pedirme que lo destruya». Adriana lo miró fijamente, con determinación. «Es mi única condición. Si quieres mis tierras, tendrás que sacrificar ese compromiso. Irene no ama a Leonardo, y no permitiré que mi hermana Bárbara pierda lo único que la hace feliz por tu ambición». José Luis golpeó la mesa con fuerza, enfurecido. «No entiendes nada. Esto no se trata de amor, se trata de poder. Con el matrimonio de Irene y Leonardo, yo me convierto en consejero del rey Carlos I. ¿Sabes lo que significa eso? Riquezas, influencia, respeto. ¿Y me pides que renuncie a todo por un capricho juvenil?». Adriana no se inmutó. «No es un capricho, es justicia. Bárbara no merece ser sacrificada en el altar de tus ambiciones, e Irene no debería cargar con un destino que no eligió. Si de verdad quieres mis tierras, paga el precio de la libertad de tus hijas». Hubo un silencio denso. José Luis la observaba con rabia, pero también con cierta admiración por su audacia. Sabía que Adriana era una mujer fuerte,
distinta a muchas otras que había doblegado. «¿Y si me niego?», preguntó con voz grave. Adriana sostuvo su mirada. «Entonces no tendrás nada. Ni tierras, ni deuda saldada, ni la tranquilidad de que yo me quede en silencio». El desafío quedó flotando en el aire. José Luis se reclinó en su sillón, respirando hondo, tratando de calmar su ira. En el fondo, sabía que Adriana tenía razón. Si renunciaba al pacto, perdería la oportunidad de asegurar las tierras, pero ceder a su condición significaba renunciar al Consejo Real, un sueño que lo obsesionaba más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Victoria, que escuchaba la conversación desde el pasillo, no pudo evitar sonreír con malicia. Para ella, todo era un juego de poder, y observar cómo Adriana plantaba cara a José Luis era un espectáculo fascinante. Sin embargo, también entendía que aquella osadía podía costarle caro a la joven. Adriana salió del despacho con la frente en alto, dejando a José Luis sumido en un mar de dudas. Mercedes la esperaba en el corredor y al verla comprendió que había dado el paso. «¿Le pusiste condiciones, verdad?», preguntó con un leve orgullo en la voz. Adriana asintió, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. En su interior, José Luis repasaba una y otra vez la balanza de opciones: recuperar las tierras y la deuda, o aferrarse al Consejo Real. Su ambición le gritaba que eligiera lo segundo, pero una parte de él temía perder la oportunidad de asegurar un futuro económico estable. Esa noche, mientras todos dormían, Adriana rezó en silencio. Pidió fuerza para resistir las represalias de José Luis y valor para proteger a sus hermanas. Sabía que se había expuesto demasiado, pero también que era la única forma de salvar a Bárbara de una vida sin amor y a Irene de un matrimonio impuesto. La decisión estaba tomada. Adriana no iba a retroceder, y aunque José Luis se negara a cumplir su condición, al menos habría dejado claro que no se dejaría someter sin luchar. José Luis recorría los pasillos de la Casa Grande con aire solemne, como si ya se sintiera parte del Consejo Real. La propuesta de don Hernando lo había embriagado de orgullo, y en su mente no había más que proyectos de grandeza. Sin embargo, era consciente de que la situación en la casa estaba lejos de ser tranquila. Entre las intrigas de Úrsula, las disputas con Mercedes y la creciente tensión con Adriana, el ambiente se volvía cada día más hostil. Por eso, José Luis tomó una decisión que consideró estratégica: confiar en Victoria para apaciguar los conflictos. La duquesa, pese a su carácter altivo y sus tendencias a malmeter, era una figura de peso en la casa y podía, si quería, poner orden. «Victoria, te necesito serena, controlando los frentes abiertos», le dijo con voz grave. «Nada de escándalos ni disputas. Si voy a convertirme en consejero, no puedo permitirme que la casa se vea envuelta en más líos». Victoria sonrió con ironía. Aunque la idea de que José Luis confiara en ella le halagaba, también le divertía. «Sabes que yo siempre he sabido manejarme entre pleitos», respondió. «Si quieres que calme las aguas, lo haré, pero ya sabes que no siempre controlo lo que los demás siembran». José Luis, que conocía su carácter, insistió con un gesto serio. «No es un juego, Victoria. Mi futuro está en la corte y necesito que todo permanezca en calma. De ti depende». Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes percibía con inquietud las maniobras de José Luis. Ella intuía que aquel nombramiento era más un farol del Marqués de Guzmán que una certeza. Pero lo preocupante era que José Luis lo tomaba como una realidad innegable. Su obsesión por la corte lo estaba llevando a ignorar los verdaderos problemas: la división de la familia, el dolor de Irene y la sombra del crimen de Julio, que aún no había sido desvelado. Los criados también notaban la tensión. José Luis caminaba con aires de grandeza,
hablando de cuando esté en el consejo y exigiendo más respeto. Algunos murmuraban a sus espaldas, burlándose de su ambición desmedida, mientras otros temían que su arrogancia terminara costándoles caro a todos. En una conversación privada, Mercedes enfrentó a José Luis. ¿De verdad crees que tu entrada al consejo será la solución? La corte es un nido de serpientes, José Luis. Si no puedes manejar la casa, ¿cómo piensas manejarte allá? Él la miró con desdén, convencido de que sus críticas eran pura envidia. Mercedes, tú nunca entendiste de poder. Yo sí. Y sé que esta oportunidad no puedo dejarla pasar. Victoria, por su parte, comenzó a moverse entre bambalinas. Aunque José Luis le había pedido calma, ella no podía resistirse a la tentación de observar y controlar lo que sucedía. Su mirada se posó sobre Matilde y Martín, cuyas conductas ya le parecían sospechosas. También seguía de cerca a Adriana, cuya cercanía con Rafael podía desbaratar algunos de los planes que se tejían en la casa. El papel de conciliador que José Luis se había adjudicado, en realidad, dependía enteramente de que Victoria cumpliera su palabra, pero la duquesa no era una mujer fácil de manejar. Su carácter intrigante y su lengua afilada la convertían en un arma de doble filo. Podía calmar las aguas o agitarlas aún más, y aunque José Luis confiaba en ella, Mercedes temía que lo que buscaba era exactamente lo contrario: aprovechar la situación para afianzar su propio poder. La noche cayó sobre el valle y en la casa grande se respiraba un silencio tenso. José Luis, en su despacho, repasaba una y otra vez las palabras de don Hernando, imaginando cómo sería su vida en la corte. Consejero del rey Carlos I, murmuraba, como saboreando el título. No se daba cuenta de que, mientras soñaba con grandezas, las intrigas que había pedido a Victoria controlar estaban creciendo como un fuego oculto que tarde o temprano terminaría por devorar a todos. Bárbara se encontraba sola en su habitación, contemplando el reflejo de la luna a través de la ventana. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. El recuerdo de la fiesta de los varones era como una herida fresca. Don Hernando y doña Amanda habían unido públicamente las manos de Leonardo e Irene, sellando un compromiso que la dejaba a ella sin esperanza. Aquella imagen se repetía en su mente como una pesadilla. Adriana, al verla tan abatida, acudió a consolarla. Se sentó a su lado en la cama y le acarició el cabello con ternura. «Hermana, no llores más», susurró. «Quizá todavía haya algo que podamos hacer». Bárbara levantó la vista, incrédula. ¿Qué podría cambiar esta situación? Irene es ahora la prometida de Leonardo, y yo no soy nadie frente a la voluntad de los Guzmán. Adriana insistió. Le contó que José Luis le había propuesto un pacto. Ella debía cederle las tierras y perdonarle la deuda, a cambio de gozar de libertad para amar a Rafael sin impedimentos. Mercedes me aconsejó que, si aceptaba, lo hiciera con condiciones, explicó. Y ahora tengo la oportunidad perfecta. Le diré que acepto, pero con la condición de que rompa el compromiso entre Irene y Leonardo. Bárbara abrió los ojos de par en par. Aquella idea era tan inesperada como peligrosa. ¿Harías eso?, preguntó con un hilo de voz. Adriana asintió, con firmeza. Sí. Es la única manera de salvarte, hermana. Si él quiere mis tierras, tendrá que pagar el precio de tu felicidad. El corazón de Bárbara se agitó entre la esperanza y el miedo. Pero José Luis jamás aceptará, murmuró. Ese compromiso lo acerca al Consejo Real. No lo romperá por mí. Adriana sonrió con un toque de ironía. Eso lo veremos. Si de verdad ansía el poder, tendrá que elegir entre la corte y su propia hija. Irene no ama a Leonardo, y tú no mereces perderlo sin luchar. Mientras hablaban,
Bárbara recordó cada instante vivido junto a Leonardo, sus paseos furtivos, las promesas de amor eterno, los besos escondidos entre los muros del palacio. La idea de perderlo definitivamente le resultaba insoportable. Sin embargo, su carácter resignado la llevaba a pensar que todo estaba ya escrito. «No quiero que arriesgues tanto por mí, Adriana», susurró. «Yo no soy tan valiente como tú». Adriana le apretó las manos. «No digas eso. Si no luchamos, seremos siempre prisioneras de la voluntad de otros. Tú mereces ser feliz y yo no permitiré que tu historia de amor se apague sin más». Esa misma noche, Bárbara tomó una decisión amarga. Se reunió con Leonardo en los jardines, bajo el manto de las estrellas. Con lágrimas en los ojos, le dijo que había llegado el final. «Ha sido hermoso lo que vivimos, pero no podemos luchar contra el destino impuesto por nuestros padres. Eres ahora el prometido de Irene, y yo debo apartarme». Leonardo la miró con dolor y furia. «No, no me casaré con Irene. Te lo juro, Bárbara, no me obligarán. Te amo y lucharé por ti». Ella negó con la cabeza, con la voz quebrada. «¿No quiero que sufras por mí?» «Es inútil, Leonardo. Los marqueses de Guzmán y el duque de Valle Salvaje son demasiado poderosos. No hay salida». Él la tomó entre sus brazos, apretándola con desesperación. «Ya rompí un compromiso por ti, lo volveré a hacer. No me importa la ira de mi padre, ni la ambición de José Luis. No me importa nada si no estás tú a mi lado». Bárbara sollozó en su pecho, debatiéndose entre la fe en sus palabras y la certeza de que el peso de las familias terminaría por aplastarlos. Adriana, desde la distancia, observaba el encuentro. Sabía que su hermana necesitaba esa fuerza, ese compromiso de Leonardo para no rendirse. Y también sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar: enfrentar a José Luis y obligarlo a elegir entre sus ambiciones políticas y la felicidad de su propia sangre. En el fondo, Bárbara seguía convencida de que todo estaba perdido, pero en los ojos de Adriana brillaba la convicción de que aún había un camino, y esa chispa de esperanza era lo único que mantenía vivo el sueño de un amor que se negaba a morir. Victoria estaba sentada junto a la ventana de la casa grande cuando sus ojos se posaron en una escena que despertó todas sus sospechas. En los jardines, Matilde y Martín caminaban juntos, conversando en voz baja y sonriendo con complicidad. Para cualquiera habría parecido un encuentro inocente, pero la mirada inquisitiva de la duquesa captó algo distinto. El parentesco oculto que los unía ya era un rumor que circulaba, y ahora sus sospechas crecían como fuego en la maleza. «Esto no me gusta nada», murmuró para sí, mientras apretaba el abanico contra su pecho. Decidida a no dejar pasar lo que había visto, llamó a Isabel, la gobernanta. «Quiero que averigües qué ocurre entre esos dos», ordenó con un tono que no admitía réplica. «Hay algo que me ocultan y no pienso tolerarlo». Isabel, que conocía bien el temperamento de Victoria, intentó templar los ánimos. «Tal vez se trate de un simple paseo, mi señora», dijo con cautela. Pero la duquesa la fulminó con la mirada. «No me contradigas, Isabel. Haz lo que te digo. Si hay secretos, los quiero sobre la mesa. Y si alguien piensa engañarme, pagará las consecuencias». La gobernanta salió con el alma encogida. No le gustaba convertirse en la portadora de malas noticias, pero sabía que desobedecer a Victoria sería aún peor. Decidió entonces dirigirse a la casa pequeña, donde encontraría a Matilde. La halló en la cocina, ayudando a Pepa con las labores diarias. Isabel pidió hablar a solas con ella, y la joven, aunque nerviosa, accedió. «Matilde», comenzó Isabel con voz grave, «la señora Victoria sospecha de ti y de tu hermano. No puedo seguir ocultando lo que pasa.
¿Ha llegado el momento de decir la verdad? Matilde, temblando, sabía que Isabel tenía razón. Ocultar un secreto tan delicado podía costarle caro, no solo a ella, sino también a Martín. Lo último que deseaba era arrastrar a su hermano al desastre. Con voz temblorosa respondió: «Hablaré con él. Debe saber que el peligro es mayor que nunca». Aquella noche, Matilde buscó a Martín en los establos. Lo encontró cepillando un caballo, distraído, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. «Hermano», dijo en voz baja, asegurándose de que nadie los escuchara, «Victoria nos ha visto juntos. Isabel me ha advertido que quiere saber la verdad. No podemos seguir ocultándonos». Martín dejó de cepillar y la miró con seriedad. «Lo sé, Matilda, pero si se enteran de quiénes somos, podrían usarlo en nuestra contra. Y Victoria es capaz de cualquier cosa». Matilde lo tomó de la mano. «Prefiero enfrentarme a la verdad que vivir en constante miedo. Si ella nos desenmascara, será peor. Tenemos que decidir si revelarlo o seguir mintiendo, aún a riesgo de todo». Martín apretó los labios. La idea de confesar su parentesco lo aterraba, pero también comprendía que la situación era insostenible. La mirada de Victoria siempre estaba sobre ellos, y cada día era un nuevo peligro. Mientras tanto, Victoria planeaba sus próximos movimientos. No se contentaba con sospechas, quería certezas. Estaba convencida de que Matilde escondía algo, y la sola idea de que alguien en su casa le mintiera la llenaba de furia. Esa obsesión la mantenía despierta por las noches, rumiando estrategias para desenmascarar a los hermanos. La calma aparente del palacio escondía así una nueva intriga. La verdad sobre Matilde y Martín pendía de un hilo, y el descubrimiento podía significar no solo el fin de su tranquilidad, sino también el inicio de una nueva tormenta en el Valle Salvaje. Pedrito correteaba como de costumbre por los pasillos y jardines de la casa grande, buscando cualquier rincón donde satisfacer su curiosidad. Nadie lo tomaba demasiado en serio, pero sus oídos estaban siempre atentos a lo que los adultos no querían que escuchara. Esa tarde, el destino quiso que se topara con una conversación entre Matilde y Martín. Lejos de las miradas indiscretas, los hermanos creían estar solos, pero Pedrito se había escondido detrás de un seto, jugando a los espías. «Martín, debemos tener cuidado», decía Matilde con voz angustiada. «Victoria sospecha de nosotros. Isabel me lo ha advertido. No podemos seguir exponiéndonos». Martín, con gesto serio, intentaba tranquilizarla. «Lo sé, hermana, pero no podemos vivir escondiéndonos siempre. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz». La palabra hermana golpeó a Pedrito como un trueno. Su corazón infantil se aceleró y abrió los ojos como platos. No podía creer lo que había escuchado. Matilde y Martín, hermanos. El niño se llevó la mano a la boca para no gritar y salió corriendo en silencio, sabiendo que guardaba un secreto enorme. Esa noche Pedrito no pudo dormir. El peso de lo que había descubierto lo mantenía despierto, dando vueltas en la cama. Quería contarlo, pero también temía las consecuencias. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si Matilde y Martín sufrían un castigo terrible por culpa de él? El niño, a pesar de su corta edad, comprendía que estaba en medio de algo muy peligroso. En la casa pequeña, Matilde también estaba en vela. Tras la advertencia de Isabel, comprendía que debían prepararse para lo peor. Habló de nuevo con Martín, insistiendo en que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Martín se mostró reacio. «Si lo revelamos, perderemos todo. Pero si seguimos ocultándolo, alguien podría usarlo en nuestra contra». Ambos se miraron con la certeza de que no tenían una salida fácil. Mientras tanto, en la casa grande,
Victoria se sentía más determinada que nunca. Aquella tarde había vuelto a ver a los hermanos paseando juntos y su intuición se había confirmado. Escondían algo. Convocó a Isabel y le ordenó que no descansara hasta obtener pruebas. «No me sirven rumores», dijo la duquesa con severidad. «Quiero la verdad y la quiero ya». Isabel, atrapada entre la lealtad a sus subordinados y el deber hacia Victoria, decidió que debía presionar más a Matilde. Aunque en su interior le dolía, sabía que desobedecer a la duquesa significaba arriesgar su propio lugar en la casa. Pedrito, por su parte, comenzó a dejar escapar insinuaciones. En una charla con un criado, murmuró: «Yo sé algo de Matilde y Martín, algo muy grande». El criado lo miró intrigado, pero el niño no reveló más, disfrutando del misterio que había creado. Sin embargo, aquel juego inocente pronto se convirtió en un peligro real. Los rumores corrieron y en menos de un día, varios sirvientes susurraban que algo extraño unía a los dos jóvenes. Mercedes, al enterarse de los rumores, buscó a Matilde para advertirla: «Ten cuidado, hija. Los secretos en esta casa no duran mucho. Y si Pedrito ha escuchado algo, todos lo sabrán tarde o temprano». Matilde rompió en llanto. «No quise arrastrar a Martín a esto. Solo quería que pudiéramos vivir en paz sin ser juzgados por lo que somos». Mercedes la abrazó con ternura. «A veces la verdad, aunque dolorosa, es la única salida, pero si decides revelarla, hazlo con inteligencia, no dejándote arrinconar». En paralelo, Adriana escuchaba a Rafael hablar del plan contra Úrsula. Su corazón se heló al enterarse de que la víctima pensada originalmente había sido ella, y no Julio. Esa revelación la llenó de miedo y de rabia. «Quiso matarme», murmuró, estremecida, «y ahora busca acabar con Ana». Adriana comprendía que la red de secretos y mentiras crecía cada vez más y que todos corrían peligro. En el centro de todo este torbellino, Pedrito seguía siendo una pieza inesperada. Con su inocencia, había descubierto la verdad que podía arruinar la vida de Matilde y Martín, y aunque aún no se atrevía a decirlo abiertamente, era cuestión de tiempo antes de que su hallazgo se transformara en el golpe final que derrumbaría el frágil muro de silencios levantado en la casa pequeña. El ambiente en la casa pequeña se había vuelto sofocante desde que Tomás reapareció en la vida de Luisa. Su presencia despertaba viejas heridas y generaba nuevas tensiones. Alejo, que no confiaba en él desde el primer momento, no entendía cómo Luisa podía mostrarse tan indulgente con un hombre de pasado turbio. Cada encuentro entre los tres terminaba en discusiones cargadas de reproches. Una mañana, Tomás decidió mostrar una faceta distinta. Se acercó a Atanasio, fingiendo interés por la casa grande. «Siempre he querido ver por dentro este lugar tan imponente», comentó con un tono inocente. Atanasio, sin sospechar demasiado, aceptó guiarlo. Recorrieron pasillos, salones y galerías, mientras Tomás observaba cada detalle con mirada calculadora. No se le escapaba nada: cuadros, tapices, objetos de valor. Pero fue una talla en particular, escondida en una esquina del salón principal, lo que atrajo su atención. Cuando regresó a la casa pequeña, buscó a Luisa con urgencia. «He visto algo que podría cambiar nuestra suerte», le dijo en voz baja. Luisa lo miró desconfiada, pero él insistió. «Una talla de gran valor. Si me ayudas a sacarla, tendremos suficiente dinero para dejar atrás este valle y empezar una nueva vida». Luisa palideció. Recordó de golpe los días oscuros en que había planeado hurtos junto a Tomás. Sabía bien que cada vez que él le proponía un último golpe, en realidad era el inicio de una cadena interminable de delitos. «No, Tomás», respondió con firmeza. «Ya no soy esa mujer.
No pienso arriesgar lo que tengo por tus locuras. Pero Tomás no se dio por vencido. Se acercó más, bajando la voz. Si no me ayudas, hablaré. Diré que tú también robabas conmigo, que fuiste mi cómplice. Y entonces verás cómo Alejo deja de mirarte con esos ojos de devoción. ¿Quieres que tu sobrino sepa la verdad? Las palabras la atravesaron como un cuchillo. El chantaje estaba sobre la mesa, tan claro como en el pasado. Luisa apretó los puños, temblando de rabia y miedo. «Eres un cobarde», murmuró. Tomás sonrió con frialdad. «Llámalo como quieras. Pero si me ayudas, nadie sabrá nada. Si no, lo perderás todo». Mientras tanto, Alejo comenzaba a notar la distancia creciente de Luisa. Su desconfianza hacia Tomás se transformaba en celos enfermizos. Una noche, enfrentó a su tía. «No entiendo por qué lo defiendes. Ese hombre no ha cambiado, y tú lo sabes». «¿Qué chiata él?» Luisa no supo qué responder. No podía revelarle el chantaje, pero tampoco podía seguir cargando con el silencio. Mercedes, atenta a todo lo que ocurría, intentaba mantener la calma en la familia. Percibía que Tomás traía consigo problemas mayores de los que aparentaba. En más de una ocasión le advirtió a Luisa: «Ten cuidado, ese hombre te arrastrará a la ruina». Y no solo a ti, sino también a Alejo. Luisa bajaba la mirada, incapaz de confesarle lo que realmente ocurría. Mientras tanto, Tomás planeaba sus movimientos con paciencia. Estaba convencido de que, con suficiente presión, Luisa terminaría cediendo. La talla que había visto en la casa grande se convirtió en una obsesión. Cada noche, en su mente, repetía la misma fantasía: sacar el objeto, venderlo y escapar con una fortuna. Alejo, sin embargo, no iba a quedarse de brazos cruzados. Decidió vigilar de cerca los pasos de Tomás, dispuesto a desenmascararlo si intentaba algo. Su desconfianza lo llevaba a actuar impulsivamente, y eso lo ponía en peligro de caer en la misma red de intrigas que se estaba tejiendo alrededor de Luisa. La situación se volvía insostenible. Luisa estaba atrapada entre el amor de Alejo y el chantaje de Tomás. Cada día que pasaba, la tensión crecía, y la amenaza de que su secreto saliera a la luz se hacía más real. Una vez más, el pasado regresaba para atormentar a los habitantes del valle, recordándoles que las viejas culpas nunca mueren, solo esperan el momento oportuno para resurgir. Luisa pasó la noche en vela, sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la oscuridad. Las palabras de Tomás resonaban en su cabeza como un martillo: «Si no me ayudas, lo contaré todo. Alejo sabrá quién eres de verdad». El miedo y la culpa la ahogaban. Había intentado rehacer su vida, dejar atrás los errores del pasado, pero ahora veía cómo todo podía desmoronarse en un instante. Al amanecer, Alejo la encontró en la cocina, con el rostro pálido y cansado. «Tía, ¿qué te pasa? Últimamente estás distante». «¿Es por Tomás? Porque si es así, no voy a permitir que ese hombre te manipule». Luisa evitó su mirada, removiendo un caso vacío solo para tener las manos ocupadas. «No es nada, Alejo. No te preocupes por mí». Pero el joven no se conformó. «Claro que me preocupo. Ese hombre no es trigo limpio, y tú lo sabes. Si sigues a su lado, terminarás arrastrada a su miseria». La voz de Alejo, cargada de furia, contrastaba con el silencio de Luisa. Ella deseaba contarle todo, confesarle cómo Tomás la chantajeaba, pero el miedo a perder su confianza era más fuerte. «Eres muy joven todavía para entender ciertas cosas», murmuró con amargura. Esa frase encendió aún más la rabia de Alejo. «¿Joven? No soy un niño, tía.
no me trates como si no pudiera ver la verdad. Ese hombre quiere destruirnos, y tú lo estás dejando entrar. Las discusiones se repitieron durante varios días, cada vez más tensas. Alejo la acusaba de proteger a Tomás sin motivo, mientras Luisa, incapaz de explicarse, lo atacaba para defenderse. «Eres un niñato celoso y malcriado», le espetó en una ocasión, hiriéndolo profundamente. Alejo salió dando un portazo, sintiendo que la mujer que más había respetado lo estaba traicionando. En medio de esa tormenta emocional, Tomás seguía presionando. Una tarde, la buscó en el patio trasero y le repitió la propuesta. «Lo que vi en la casa grande vale una fortuna. Si me ayuda a robarlo, no volveré a molestarte. Tendrás mi silencio y podrás seguir con tu vida tranquila». Luisa lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Y si me niego?», Tomás sonrió con cinismo. «Entonces todos sabrán que fuiste tan ladrona como yo». Luisa sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su mente oscilaba entre dos abismos: traicionar la confianza de Alejo ayudando a Tomás, o arriesgarlo todo enfrentándose a él y soportando la vergüenza pública. Mercedes notó la angustia de Luisa y trató de acercarse. «Querida, te veo consumida. Si hay algo que esconder, dímelo. Juntas podemos buscar una solución». Pero Luisa solo respondió con evasivas, temiendo que incluso Mercedes la juzgara. Mientras tanto, Alejo no soportaba más el peso de la incertidumbre. Comenzó a seguir discretamente a Tomás, convencido de que en cualquier momento intentaría algo contra la familia. Su instinto le decía que debía proteger a Luisa, incluso de sí misma. Cada paso que daba lo acercaba más al corazón del peligro. La tensión se extendía a toda la casa pequeña. Los criados comentaban las disputas y algunos comenzaban a sospechar que Tomás arrastraba a Luisa a un terreno oscuro. El rumor de un posible robo se esparcía como pólvora, aunque nadie tenía pruebas concretas. Luisa, atrapada en el centro, se sentía cada vez más sola. En sus oraciones pedía fuerzas para resistir, pero la voz de Tomás volvía a resonar. «Siempre pediré algo más, Luisa. Nunca será suficiente hasta que me ayudes». Esa certeza la llenaba de desesperación. Sabía que, aunque aceptara una vez, nunca terminaría de pagar el precio de su silencio. La presión era insoportable. Alejo, herido por los reproches de su tía, se alejaba más cada día. Tomás, decidido a conseguir su objetivo, no aflojaba en su chantaje. Y Mercedes, aunque intuía el peligro, aún no conocía toda la magnitud de lo que ocurría. La red se cerraba lentamente alrededor de Luisa, y el menor movimiento en falso podía hacerla caer en la ruina. Ana avanzaba por el sendero que conducía al pueblo, con el corazón latiendo desbocado y la bolsa de dinero colgada de su brazo. Úrsula le había ordenado ir a recoger un vestido del sastre, y aunque la tarea parecía sencilla, algo en su interior le advertía que estaba caminando hacia una trampa. Cada crujido de las ramas, cada sombra entre los árboles le parecía una amenaza oculta. Horas antes, en la casa grande, Úrsula había entregado la bolsa a la doncella con palabras suaves, casi maternales. «Es para tu familia, tal como prometí», le dijo, acariciando su rostro. Ana, ingenua, quiso creer en esa bondad tardía, pero lo que no sabía era que la bolsa contenía la recompensa para los bandoleros que aguardaban su llegada. Una trampa calculada hasta el más mínimo detalle. Victoria había sido testigo del plan y lo había aprobado con fría satisfacción. «Es lo mejor», comentó sin remordimiento. «Una testigo muerta es un problema menos». Úrsula asintió, aunque en su interior bullía la tensión. Rafael ya conocía la verdad, y mientras Ana respirara, el peligro era demasiado grande. En paralelo, Rafael se encontraba en el pueblo,
preparando su declaración ante la Santa Hermandad. Había prometido llevar las pruebas contra Úrsula, pero sabía que la palabra de un noble debía ser reforzada con un testimonio directo. Ana era su esperanza, y por eso cada minuto que ella tardaba en regresar aumentaba su inquietud. Si algo le ocurre, se nos acaba la única posibilidad de justicia, pensaba con angustia. Adriana, enterada por Rafael, compartió la noticia con Luisa. Ambas comprendieron que el tiempo era esencial. Úrsula no se quedará tranquila mientras Ana viva, dijo Adriana con el rostro desencajado. Luisa, temblando, añadió: si desaparece, Rafael quedará sin testigo y nosotros, a merced de su palabra contra la de la duquesa. El sendero se volvió más estrecho. Ana apretó contra su pecho la bolsa de monedas, como si aquel objeto pudiera protegerla, pero lo que no sabía era que ese mismo peso era la señal de su condena. Desde la espesura, unos ojos la observaban con atención. Los bandoleros, pagados por Úrsula, aguardaban el momento oportuno para abalanzarse sobre ella. En la casa grande, Mercedes percibía la tormenta que se acercaba. Consciente del peligro, se preguntaba si podría intervenir a tiempo. Había visto demasiadas veces cómo Úrsula se libraba de las acusaciones gracias al miedo y la manipulación, pero ahora, con Ana de por medio, sentía que la línea entre la verdad y la muerte se volvía más delgada que nunca. Rafael, en su desesperación, pidió a un criado que se adelantara a buscar a Ana en el camino. La espera se hacía insoportable, y el presentimiento de que algo terrible ocurriría no lo dejaba respirar. En su mente, la figura de su hermano Julio se mezclaba con la de la doncella. Si no lograba salvarla, sentía que traicionaría la memoria del primero y la confianza de la segunda. Ana, por su parte, comenzó a rezar en silencio. Cada paso la acercaba al pueblo, pero también al destino trazado por sus enemigas. Señor, protégeme. Dame fuerzas para enfrentar lo que venga, murmuró sin dejar de caminar. El sonido de un caballo rompió el silencio. Un grupo de hombres salió de entre los árboles, bloqueándole el paso. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos y sus ojos brillaban con codicia. ¿Qué llevas ahí, muchacha?, preguntó uno de ellos, señalando la bolsa. Ana retrocedió, comprendiendo al instante que había caído en una emboscada. La escena quedó suspendida en un instante de terror. El futuro de la joven, la justicia para Julio y la seguridad de Rafael pendían de un hilo. El plan de Úrsula estaba en marcha, y el desenlace se decidiría en aquel solitario sendero donde la traición se vestía de muerte.